Recording is on. Bueno, vamos a empezar, porque también acá estoy con detalles que diría llamarles, pero en esta, en esta laptop tengo problemas de que está actualizando. Vamos a iniciar orando y después ya empezamos con esta lección que es bien importante. Por favor, vamos a orar. Padre, te doy gracias por la bendición de estar aquí, Señor Dios mío. Gracias por el pueblo que está interesado en aprender. Pido que tú nos des de tu bendición en esta hora. Que tu Espíritu Santo nos dirija y nos lleve, Señor Dios mío, a hacer tu voluntad y a través de tu palabra ser ilustrados, enseñados, dirigidos, direccionados y establecidos en el propósito tuyo y en el reino de los cielos. Danos entendimiento, Espíritu Santo, por favor. Dirígenos, activa el entendimiento de tu pueblo. Señor, llénanos de sabiduría y del conocimiento de tu verdad. Lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que tu presencia se haga real y que el Espíritu Santo tome control del ambiente en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén, amén. Bien, entonces no olviden que el tema general es vida, mente y actitud de reino. Y nuevamente les recuerdo a los que están ahí ya y los que van a mirar tal vez a través de las grabaciones, que pertenecer al reino de los cielos es pertenecer a una dimensión, a una atmósfera diferente de este mundo. Estamos en el mundo, pero estamos nosotros rodeados por la atmósfera de la presencia de Dios. A ver si nos vamos entendiendo. Todos los estándares que aplican para nuestra nación, por causa de los gobiernos que hay, si han puesto bajo maldición a nuestra nación, si hay problemas en la economía, si hay cuestiones que vienen amenazantes terriblemente sobre nuestra nación, nosotros, bajo la cobertura de la mano de Dios, en la atmósfera de la presencia de Dios, no vamos a ser tocados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está clara. Todo eso aplica para el mundo, pero nosotros por eso pertenecemos al reino de los cielos. Desde luego, perteneciendo al reino de los cielos, tú vives como un ciudadano del reino de los cielos, con una cultura del reino. Todo lo demás está cumplido porque tu cultura está por encima y tu ciudadanía por encima de lo que en este mundo se da. Así que, pues caramba, es como amar a Dios, servir a Dios y en automático cumples con lo demás. Como cuando se dieron los 10 mandamientos y los 600 y tantos mandamientos de la misma ley, solamente con amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, con eso se cumple, con eso la condición está establecida ya. Para que quieres tantas leyes, con eso está muy bien. No sé, por ahí oigo que están platicando, hay remotes también. No sé, por ahí oigo que está platicando. Silencie su micrófono para que podamos continuar, por favor. Silencio. Ok, seguimos. Bien, entonces la mente, vida, mente y actitud del reino nos hace vivir en una dimensión diferente. Hoy vamos a ver acerca del tema conociendo el reino de Yeshua, el reino de Jesús. Recuerda que te dije que hablar de Yeshua es hablar del mismo Jesús, solamente que su verdadero nombre es Yeshua. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías podría ser. No pasa nada si sigues diciendo Jesús, pero realmente es como lo he explicado en otras ocasiones. Si alguien viene de Estados Unidos y allá está registrado legalmente, asentado por las leyes de Estados Unidos, su nombre es Richard. Y acá viene y nosotros decimos, te llamas Ricardo, y Ricardo, él entiende, pero su verdadero nombre es Richard. Es lo que pasa también. El nombre hebreo del Señor Jesús es Yeshua. Bueno, entonces vamos a ver conociendo el reino de Yeshua. El verdadero propósito de Jesús en su primera venida no fue establecer ningún sistema religioso, sino que vino a anunciar, manifestar y revelar el reino de justicia y paz que se va a establecer en la tierra durante su segunda venida. ¿Cómo ves? Ya vino la primera vez. ¿Cuándo? Cuando nació en Belén. Cuando nació en Belén. Y por tradición y por las traducciones, en algunas ocasiones equivocadas, no es que la Biblia sea un error, no, pero hay traducciones y en la traducción se arrastraron errores. Se nos vino diciendo que el Señor Jesús fue puesto en un pesebre, nació en un establo. No, en la traducción que no sabían los que tradujeron la Reina Valera, la antigua versión, pusieron que fue un establo. No, 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 no.
en ese tiempo se dio exactamente las fiestas de los tabernáculos, o sea, el Sukkot. Y en la fiesta de los tabernáculos o las cabañas, el pueblo de Israel acostumbra a tener afuera en el patio, hacer literalmente unas cabañas, y ahí dentro de muy poco tiempo, en un mes, se estarán celebrando estas fiestas. Por años y milenios se ha venido celebrando para recordar que ellos fueron peregrinos en el desierto y con ellos el arca de la alianza peregrinó también, la presencia de Dios peregrinó con ellos y estaban bajo tiendas. Para que no se les olvide de dónde vienen, se estableció la fiesta de las cabañas, pero no es nada más por eso, tiene una trascendencia muy fuerte, porque se anunciaba en la fiesta de las cabañas, ¿ah? O el Sukkot, que repito, aproximadamente un mes se va a dar esta fiesta, anunciaban la venida del Mesías a este mundo. Y justamente en esas fiestas él nació. Entonces, cuando dice la Biblia que no hubo lugar en el mesón, en los hoteles no había, en los lugares de hospedaje no había lugar para él, alguien dijo, bueno, yo tengo una sucá, le llaman a la cabaña, una sucá, tengo una cabaña acá afuera. He hecho un tabernáculo pequeño para pasar la fiesta del Sukkot. Entonces, te lo ofrezco. Y ahí fue donde nació el Señor Jesús, en una sucá, muy apegado a lo que la palabra de Dios dice, porque un pesebre no tiene nada que ver. Y la sucá, que representaba la fiesta de los tabernáculos, entonces esa sucá está representando qué cosa, la venida del Mesías a este mundo, la primera, pero también representa el establecimiento del reino aquí en la tierra en vidas y corazones mientras se prepara la segunda venida que va a ser cuando Él venga a establecer su reino milenial aquí en la tierra. No confundamos el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, eso es otra cosa. El rapto o arrebatamiento se va a dar al toque de la final trompeta, exactamente en las fiestas de el Yom Teruah, que son las fiestas de las trompetas. En ese tiempo va a haber una trompeta que se tocará y en esa trompeta celestial el Señor viene por su pueblo. No toca la tierra, sino que en las nubes será el encuentro con el Señor. Entonces, muy aparte es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y después viene Él a establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra. Esa es su segunda venida. Entonces, lo que te estoy diciendo aquí con esta diapositiva, que espero que la estés leyendo, repito, el verdadero propósito de Jesús en su primera venida no fue establecer ningún sistema religioso, sino que vino a anunciar, manifestar y revelar el reino de justicia y paz que se va a establecer en donde, en la tierra durante su segunda venida. Eso vino a manifestar, a revelar el reino, para que fueran entendiendo que el reino de los cielos pronto vendría. Debemos prepararnos para anunciarlo, manifestarlo y establecerlo en la tierra con la plena convicción de que producirá un gran cambio en tu vida, ministerio y familia para que seas un ciudadano del reino lleno de muchos frutos que redunden para el establecimiento del mismo en la tierra y para la bendición de muchos. Entonces, en ti y en mí está el establecer este reino en vidas y corazones. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, Él lo vino a establecer en vidas y corazones. Él dijo, cuando se levantaban los políticos y los religiosos, dijeron, vino a usurpar un trono, vino a hacer a un lado al imperio romano, y él dice que ahora es el nuevo rey. Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Se equivocan. ¿Por qué? Porque su reino es eterno. Él aquí en la tierra nació siendo rey, porque para eso vino a este mundo, para reinar. Pero empieza reinando en vidas y corazones del que lo recibe ahora. Sin embargo, todo esto se prepara ¿para qué? Para su segunda venida, que cuando dice la palabra que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos se partirá en dos y entrará derechito a Jerusalén por la puerta dorada que está cerrada, que permanece cerrada, y por ahí atravesará ese lugar. ¿Para qué? Para establecer su reino milenial con sede en Jerusalén. Bueno, entonces hay que prepararnos. Nosotros somos los indicados ahora para establecer este reino.
¿Cuál es el sistema, más bien la forma de evangelizar? ¿Cómo evangelizábamos antes? Bueno, voy a evangelizar. Llevaba yo mis folletos, mi Biblia bajo el brazo y le decía yo a la gente, arrepiéntete de tus pecados porque si no, te vas al infierno. Ah, pero si te arrepientes, te vas al cielo. Ah, bien, entonces la gente tenía miedo de ir al infierno y tenía también cierta inquietud de ir al cielo, pero como la carne domina más, decía, pues ¿para qué me hago? ¿Para qué estoy perdiendo mi tiempo? Mejor no pienso en eso, mejor no me entrego, mejor no acepto, porque mejor me dedico a vivir mi vida. ¿Saben por qué? Porque mientras no se van al cielo o al infierno, ¿qué van a hacer ellos? Y ahí es donde aplica el reino. Nosotros no tenemos por qué ni mandar al cielo ni mandar al infierno a la gente. No es porque no existan, no es porque no sea cierto. Lo que necesitamos nosotros hoy en día es establecer el reino de los cielos en la vida de las personas. ¿Cómo? Hablándoles del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Mesías que ya vino y que vendrá muy pronto y que nos preparemos. ¿Cómo? Recibiéndolo en el corazón ahora y más adelante preparándonos para que literal, física y de manera palpable reinemos con Él en el reino del milenio. Entonces ese es el mensaje que debemos darle a la gente y con ello darle el mensaje de la esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Por tener al Rey de Reyes y Señor de Señores. Repito, no es que el infierno no exista o pierda su efecto. No, es que son los dos lugares donde el ser humano va a parar. Sin embargo, es mejor hablarles de los mensajes de estos tiempos. Cuando alguien te dice, es que no hablan de los mensajes de los últimos tiempos. Bueno, es que este es el mensaje de los últimos tiempos. Anunciar que el Rey de Reyes viene muy pronto a establecer su reino. Bueno, yo sigo. El reino trae verdadera justicia, orden y restauración. Eso es lo que ustedes se rascan la cabeza junto conmigo. Vemos cómo la delincuencia ha tomado las calles y las ciudades. Vemos cómo los delincuentes andan libres y los buenos están encerrados en sus casas. Vemos cómo la injusticia ha operado durante tantos años en todas las comunidades de nuestro país y cuánta sangre ha sido derramada. Y decimos, bueno, ¿cuándo se acabará esto? Si tú quieres hacer una denuncia y resulta que tienes que perder mucho tiempo para pelear y pedir justicia. Y es un desastre todo lo que está sucediendo en nuestro país y en todo el mundo. Por eso cuando el Rey de Justicia venga, establecerá su reino en la tierra con orden y va a restaurar todo lo que se había perdido y todo lo que se había destruido. Entonces los sistemas religiosos han acabado con todo esto y los sistemas eclesiásticos. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a tener una religión, a congregarse solamente en una iglesia, pero el reino no opera así. No es que no tengamos que congregarnos, hay que cambiar el concepto de congregarnos. ¿Para qué me congrego? Para celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es que yo ya no me voy a congregar, no, sí, pero voy a congregarme a celebrar. No es que religiosamente yo vaya y con el hecho de llegar y estar ahí y llorar y sentir y no sentir, ya con eso cumplir. No, Señor, eso lo hace el católico, el testigo de Jehová y toda la gente se congrega por esas razones, pero nosotros nos congregamos a celebrar solamente la grandeza de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo está afuera, donde trabajas, donde comercializas, donde vendes, donde compras, donde vas a la escuela, donde te tratas con tus amigos, etcétera, etcétera. Tú ahí tienes que establecer el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eres un portador del reino por llevarlo en tu vida, porque eres un portador de la presencia de Dios y porque eres un portador de bendiciones. ¿Te das cuenta que es muy diferente? Entonces, todo esto está en la palabra de Dios. Entonces, hay una injusticia en los gobiernos establecidos por el hombre, como son la democracia, el comunismo, el socialismo y las monarquías. ¿Por qué se hicieron eso? Para subyugar y dominar y tener gloria, fama y poder y dinero. Entonces, por eso opera en injusticia. Pero cuando venga el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces habrá justicia. Ahora tienen que hacer un montón de cosas y regalar el dinero a la gente para que la gente aplauda y diga qué bien nos están haciendo. Oye, qué bueno, sí, pero primero te quebraron la vida. Primero empobrecieron al país, primero vendieron al país y ahora que ya está en crisis, ahora sí vamos a ayudar a los pobres con esto, esto, esto. Sí, ellos son los responsables de que la gente esté pobre. En fin, eso es otro boleto, pero lo que voy yo, que cuando venga el reino del Señor será un reino de justicia. El verdadero mensaje del Evangelio de Yeshua, que Yeshua predicó, es este mensaje.
el evangelio del reino. Y evangelios son buenas noticias que te transforman la vida. Ese es el evangelio. Entonces, ese es el mensaje del reino, el evangelio. Buenas noticias que te transforman la vida. Y este mensaje se predica o se proclama con poder y autoridad, se manifiesta a través de prodigios, milagros, maravillas y señales. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿cuál fue el mensaje? El reino de los cielos. El enemigo se ha encargado de torcerlo, distorsionarlo y llevar al hombre a conceptos religiosos, tradiciones que anulan su poder transformador. Todo lo han tratado de llevar a conceptos religiosos. Ese es el problema de toda esta situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues entender que el reino opera de manera diferente. En el reino las cosas son diferentes. ¿Sale? Vamos pues, el hombre fue creado con el propósito de representar el gobierno del reino celestial en la tierra. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es tu razón? ¿Por la cual fuiste creado? Ah, yo fui creado, yo estoy en este mundo con el propósito de representar el gobierno del reino celestial. Yo represento el gobierno del reino celestial, o sea, pertenezco al reino de los cielos. ¿Por qué estás en este mundo? Porque soy un representante del reino de los cielos, del reino celestial. ¿Ah? ¿Para qué estás en este mundo? Para representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la cosa va cambiando, ya no es una cuestión religiosa. Ay, ¿para qué y por qué? La gente no lo sabe. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Saben que están en este mundo, pero no saben por qué están en este mundo. Y tú sí ya sabes, ¿verdad? Tú estás en este mundo para representar el reino de los cielos. Está clarito, ¿no? Tu propósito es representar el gobierno del Señor y de su reino. Ok, Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Cuando el mundo se estaba fundando, estaba preparado el reino de los cielos. Por eso vino, Dios creó este mundo para establecer su reino. Pero a lo largo de la historia del ser humano, el ser humano no lo entendió. Y como no lo entendió, se echó a perder. Y cuando se echó a perder fue cuando el hombre cayó en tantos problemas, de tal manera que el Señor vino a la tierra a restablecer su reino, a establecer su reino más bien, y a sacarnos de la ignorancia y también que empecemos a vivir una vida diferente bajo la transformación del poder del Evangelio en nuestras vidas. Pero no nada más eso. Recuerden que esto está estableciéndose en vidas y corazones. Hoy está de esta manera real, operando realmente, pero estamos en una atmósfera de reino solamente. Pero el día que Él venga, el reino de los cielos estará establecido en la tierra por 1000 años y las cosas van a ser diferentes. Quería extender su reino invisible a una dimensión terrenal, visible con el propósito de manifestar su naturaleza, voluntad, deseos, actividades y la cultura de su reino. O sea, que el reino de los cielos es una extensión del reino de Dios. En el reino de Dios, donde ya opera todo en orden, organizado con poder, autoridad, y miles de millones celebran su grandeza, tiene autoridades, tiene ministros de la alabanza, ministros ¿cómo se llama?, de salud, ministros de defensa, ministros de economía. Todo está organizado por ministerios en el reino de Dios. Y luego ese reino de los cielos es una extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que tú y yo somos los comisionados para representar y para volvernos esos ministros. Cuando el reino de los cielos esté en plenitud, aquí el reino del Señor, el reino de los cielos, el reino del milenio, donde el Mesías Jesucristo estará gobernando, entonces seremos solamente reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios. En fin, entonces veamos que está manifestándose en su naturaleza, voluntades, deseos, actividades de la cultura de su reino. Tenemos esa cultura. ¿Cuál es la cultura? Una cultura muy superior a la de el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo se roba, en el mundo se miente, en el mundo se adultera, se fornica, en el mundo se traiciona, en el mundo cuántas cosas suceden. Pero también algo más común, en el mundo la gente sin Cristo contamina el medio ambiente, son desordenados y tiran la basura en la calle. En el mundo la gente hace lo indebido,
todo sucio mantienen, no hay una cultura de la limpieza, pero en el reino, la gente del reino tenemos esa cultura. Hasta masticando un chicle, en vez de tirarlo en la calle, lo guardamos y lo tiramos en un bote de basura. Hasta de eso tenemos cuidado. Cuidamos de la naturaleza, cuidamos de los seres vivos, cuidamos de todo, porque estamos nosotros inmersos en este reino de los cielos. El que no, pues ahí se ve su cultura del mundo, destruyendo lo que Dios hizo, de la creación de Dios. Vamos a avanzos, porque hay varias cosas que quiero que entiendan. Él creó al hombre para establecer una familia con la que se pudieran relacionar, comunicar y compartir su autoridad para que gobernaran y lo representaran en la tierra. Dios no nos puso para gobernar a la gente, nos puso para gobernar un entorno familiar que Él nos dio y creó al ser humano para vivir en familia. De Dios vino el matrimonio con un hombre y una mujer o entre un hombre y una mujer que van a tener hijos. Eso es lo normal, lo correcto. Hasta unas décadas atrás, todo el ser humano al nacer tenía la mentalidad del muchachito de que un día se iba a casar y que tenía que trabajar y hacer un patrimonio para la manutención de la familia. Y luego la mujercita, vean que desde niña jugaba con muñequitas porque estaba anunciando que un día sería mamá y una mamá responsable. Pero cuando viene el príncipe de este mundo con su reino del mal, ¿qué sucede? Que hoy en día están los matrimonios igualitarios, el aborto, está las cuestiones de género y todo un montón de estupideces y diabluras que han venido solamente a torcer el propósito del cielo, como también ya no se quieren casar la gente, ya no quieren compromiso. Es el movimiento de la nueva era, del nuevo orden mundial, que de el posicionamiento del anticristo. Y Dios nos manda a que sigamos nosotros establecidos en la tierra. ¿Y qué? Pero es que no, que Cristo viene, sí, pero Cristo viene en su momento, pero nosotros debemos de seguir nuestra vida de acuerdo al orden que el Señor estableció. Bueno, esto es lo que estamos analizando, porque pues hay que meterse en estas cuestiones, porque si no, el enemigo sigue tomando terreno. Todo un montón de cuestiones que se vienen dando. El Padre Eterno estableció a toda la humanidad, hombres y mujeres, como gobernantes o reyes en la tierra. Él fue el que los estableció. Esto esto estableció la intención del Creador para la humanidad, que no gobiernen unos sobre otros, lo que estoy diciendo, sino que ejerzan su soberanía como un reinado colectivo. Juntos vamos a reinar, juntos vamos a gobernar. Esto es cuidar, esto es defender, esto es organizar, esto es ejercer autoridad, esto es tener dominio en lo que Dios nos ha asignado. Regir, controlar y administrar el planeta y sus recursos. Para eso nos puso. Administremos el planeta y sus recursos. No los destruyamos, no lo contaminemos. Al contrario, que se vea nuestra cultura diferente. Por lo cual, la humanidad es un reino de reyes y esto lo vemos confirmado cuando saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Reino de sacerdotes y nación santa. Eso es lo que el Señor quiere. Así que tú, estando en este mundo, vives en Guanajuato, vives en Cancún, vives en donde estés, no importa. Es el lugar donde estás, pero tú vives en una atmósfera de reino totalmente diferente a los estándares de este mundo, porque los estándares del reino son mucho más elevados, no tiene comparación con los de este mundo, ¿sí? Entonces, bien, dice aquí que el Padre creó al hombre conforme a su imagen y semejanza para ejercer poder y dominio sobre los recursos y el ambiente de la tierra. Para eso, poder y dominio de los recursos que tiene la tierra, de la naturaleza que Él ha creado. Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias del campo, y en en toda la tierra, y en toda serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. El Señor nos dio autoridad para ejercer, para gobernar, para poder cuidar de los recursos que Él creó aquí en la tierra. La palabra imagen aquí no se refirió a la semejanza física. Ay, que Dios tiene una nariz como yo, una boca. No, no, no se refiere, sino que traduce
de la palabra hebrea Iselón y del Mul, que significan naturaleza. Dios nos creó conforme a su naturaleza esencial. Característicos y esencia: el hombre es un espíritu semejante a Dios con la capacidad de gobernar, y es por eso que le pudo dar el dominio al hombre sobre la tierra, porque así te creó Dios, con esa capacidad de gobernar. Cuando sopló y fue el hombre un ser viviente por causa del espíritu que Dios depositó en nosotros, entonces tenemos la capacidad de gobernar como Él gobierna, pero hacerlo bien, porque en el momento en que tú sueltas ese gobierno y te dedicas a lo tuyo, o en ignorancia retrocedes, haces lo que hizo Adán y Eva: entregar el dominio, el reino, la autoridad al enemigo, y también renunciar a la bendición de Dios, a la participación y guianza del Espíritu Santo, y a perder el reino de los cielos. Tú no puedes perder el reino de los cielos por cualquier cosa y por nada de la vida, ¿sí? Ok, porque el mundo opera diferente. El mundo te envuelve, te llama con sus atracciones, con tantas cuestiones y diversiones que hay hoy en día, con tantas cuestiones que el mundo se ha creado para confundir y destruir tu mente, pero tú no debes de dejarte. Tú tienes que entender que tú perteneces a un reino, eres ciudadano de un reino y tienes una cultura del reino, y esa cultura te hace y te exige vivir a la altura de lo que Dios quiere, siendo un hijo de Dios, aplicado a la obediencia, al temor de Dios, a estudiar la palabra, a vivir la palabra, a enseñar la palabra, a dedicar tiempo para aprender de la palabra como lo es en este momento. ¿Sale? Entonces, esto es, cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto, se consideró una traición que le mereció al hombre la sentencia de muerte. Al esto ocurrir, perdió la comunión con su fuente, o la comunicación con su fuente en el Espíritu del Señor, y ya no tendría cómo conocer la voluntad del cielo para establecer en la tierra, y eso lo descalificaba como embajador y le quitaba el dominio sobre la tierra. Eso es lo que sucedió cuando el hombre cayó, perdió todo. Entonces, hoy que estamos en el reino de los cielos, no lo pierdas. Las ofertas del mundo son muy buenas, las tentaciones son muy fuertes, pero si tú estás desconectándote, por eso sientes las luchas muy fuertes, por eso sientes los embates muy fuertes, por eso tu carnita reacciona muy fácilmente a cualquier tentación o a cualquier provocación. ¿Por qué? Porque te has desconectado de la fuente. Vuélvete a reconectar. Aliméntate de la palabra. Toma tu tiempo todos los días en oración, no cuando tengas problemas, todos los días en oración, ayuna, estudia la palabra, congrégate los días de reunión y celebra al Señor. ¿Sale? Bueno, seguimos. Adán se transformó en un embajador sin representación. Qué triste, ¿no? Sin representación legítima sobre la tierra, del cielo sobre la tierra. Un ciudadano sin nación, un rey sin reino, un gobernante sin dominio, y la tierra se convirtió en un territorio bajo un gobierno ilegal. Eso es lo que sucedió cuando Adán se dio los derechos. Se convirtió la tierra en un gobierno ilegal. Perdieron todo, se perdió todo. Pero por eso vino el Señor Jesucristo a rescatar todo esto. El objetivo del ataque satánico sobre el hombre fue apartarlo del jardín y desconectarlo de la relación con Dios. Ese era el principal objetivo. Toda tentación que llega a nuestras vidas es con el propósito de desconectarnos de la relación con Dios. Porque si sabes que te desconecta por una u otra razón, ya se perdió el propósito. Algunos se sienten víctimas de los pastores, otros se sienten víctimas de los líderes, otros se sienten víctimas de otras personas y quieren desquitarse. Y dice, yo no puedo buscar de Dios porque yo quiero desquitarme con mis propias manos. Yo quiero tomar justicia y cobrar venganza por sí mismo. Así que si yo sigo en el camino de Dios, no voy a satisfacer esa hambre que tengo de venganza. Es lo que te está diciendo, y por eso no creces en el Señor y te apartas. Pero cuando tú entregas todo en manos de Dios, sabes que estás conectado a Dios y el propósito se va a cumplir. Entonces el propósito del enemigo es desconectar
desconectarte para que el propósito del cielo no se cumpla, pero por eso te lo estoy diciendo ahorita, para que entiendas, toda tentación que llega a nuestras vidas es exactamente con tal de desconectarnos. No es tanto que el enemigo la traiga contigo directamente, sino la trae con el propósito que tú llevas, porque a él le interesa el propósito que tú llevas. Al diablo no le interesa matarte, le interesa que tú le sigas entregando todo lo que el Señor puso en tus manos. Así como a Adán y Eva le entregaron todo, a él le interesa que tú le sigas entregando todo, porque son armas para destruir el reino, para atacar el reino. Y si tú sigues permitiendo eso, entonces quiero decirte que lejos de bendecir el reino, lo estás atacando y destruyendo. Bueno, pues entonces Dios, vamos a ver, a retomar de donde dejé y desconectarnos de la relación con Dios y que no pudiera cumplir el propósito de su existencia, extender el reino de los cielos en la tierra. Ese es el propósito de tu existencia. ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Extender el reino de los cielos sobre la tierra. Al lograr esto, el hombre quedó bajo el poder del adversario. El enemigo tomó autoridad. Pero esto no se quedará así. El Padre Eterno, ante la traición y la muerte espiritual del hombre, dio la palabra profética que vendría un descendiente, un postrer Adán, que cubriría el poder, quebrantaría el poder del adversario sobre la humanidad y recuperaría la autoridad y el dominio que el primer Adán tuvo para poder establecer el reino de los cielos nuevamente en la tierra. Lo que Adán perdió en el segundo Adán, el primer Adán y el segundo Adán se iba a recuperar en Jesucristo. El primer Adán pecó, pero el segundo Adán no pecó y restableció y recuperó el reino. Pero ese reino hoy está estableciendo en nuestras vidas. Mi pregunta es, a estas alturas, con todas las enseñanzas, ¿ya perteneces al reino de los cielos? ¿Ya eres un hijo del reino? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya naciste de agua y del Espíritu? Entonces felicidades, porque ahora tu trabajo es a partir de hoy establecer el reino en vidas y corazones, hacer que el reino se extienda, patrocinar el reino de los cielos. Ya no tenemos que estar con la mentalidad religiosa y eclesiástica. A ver si me toman en cuenta, a ver si me dan un liderazgo. Tú no necesitas eso, tú necesitas funcionar porque tú eres un rey o un sacerdote. Actívate en el reino. Aquí se establece la esperanza de un rey Mesías, ungido, salvador y libertador. Y el retorno del reino. Es por esto que la misión o propósito principal del Mesías profetizado sería redimir al hombre, restaurar todas las cosas y restablecer el reino de los cielos, el reino de la tierra. Mira, nota bien esta palabra. ¿Cuál es el propósito del Mesías? Redimir al hombre, restaurar todas las cosas y restablecer el reino en la tierra. Tres propósitos principales. Entonces, una vez hecho esto, ahora te toca a ti y a mí darle continuidad. Entonces, hasta aquí vamos. Pero yo quiero decirte esto, pueblo de Dios, que tú necesitas hoy entender que ya todo esto que te dije, una vez está captándose esto, ¿qué necesitamos ahora hacer? Necesitamos activarnos. Di conmigo, necesitamos activarnos y activarnos ya. Ya es tiempo, después de 10 clases, porque hoy es la lección número 10, que ahora sí, por favor, pastor, pastora, organícense y empiecen a establecer el reino en vidas y corazones. Por eso es importante que volvamos al modelo de la primera iglesia o iglesia primitiva. Vamos a las casas, presta tu casa, invita a tus familiares, invita a tus amigos y ese día hagan una reunión y enseñen la palabra, el evangelio del reino, que la gente sepa del Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente sabe de religión, sabe de San Miguelito, sabe de San Judas Tadeo, sabe de la Virgen María, saben de la Virgen de Guadalupe, saben de otras cosas más, pero no conocen el reino. La gente dentro de las iglesias evangélicas saben de los estatutos que gobiernan su iglesia, porque a mí me hicieron inclusive aprenderme los estatutos, declaraciones de fe y cosas así, pero no me hicieron vivir en el reino. Y como el reino ahora va en mi vida, yo soy un representante de este reino, debo de posicionarlo en vidas y corazones, pero también debo de preparar gente. ¿Por qué? Porque ahí donde yo no puedo llegar, alguien puede llegar, en el mundo de la política.
Dios quiere que se establezcan gente del reino en ese lugar, en el deporte, en las artes, en la economía, en las escuelas, qué sé yo, en diferentes lugares se establezca el reino de los cielos. Yo no puedo llegar ahí, pero por eso estoy preparando a niños y jóvenes que pueden llegar ahí, y cuando lleguen con esa vida, mentalidad y actitud del reino, ellos van a establecer el reino y mucha gente va a entender. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque ya están cansados de más de lo mismo. Segundo, porque cuando le hablas del reino a la gente, el poder del evangelio actúa y la gente se rinde a Cristo Jesús. Entonces ya es tiempo que empiecen, dejen de hacer sus reuniones eclesiásticas, empiecen mejor a funcionar como hijos del reino. Si ustedes se dan cuenta, pastores, yo no les he mandado los estatutos de nuestra organización, que los tengo, ¿saben por qué? Por requisitos gubernamentales. Yo no les he mandado las declaraciones que creemos en esto y en lo otro. Yo les he hablado del reino de los cielos. Establezcan, funcionen, por favor. No tienen, cuando nos activamos en el reino, no tienen ustedes que meterse en tantos líos, tantos problemas, tantas cuestiones. Con que ustedes presten su vida, su tiempo. No les pide el Señor mucho tiempo. Un día, una tarde, que alguien abra su casa y que vayan y hablen a los de alrededor y díganle, vengan a escuchar la palabra de Dios, vengan, les invito a las 6, a las 5, a la hora que sea, vamos a iniciar, escuchen, hablen, les vamos a hablar del reino de los cielos, no de una religión. Ya la religión muerta, seca y vacía no funciona. Llámese católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, metodista, bautista, presbiteriano, asamblea de Dios, iglesia de Dios, adventista del séptimo día y lo que sea, luteranos y demás, no funciona. Hoy es el reino de los cielos que debe de funcionar y todos tienen que saberlo. Entonces, pueblo de Dios, pues por eso yo te digo que por favor actives tu vida en el Señor, actives tu mente en el Señor, ¿está bien? Entonces, hasta aquí yo he hablado, yo les he enseñado, espero en Dios que esto detone en sus vidas, ya empiecen a organizarse. Repito lo que les dije la semana pasada, tenemos todo el material para que tú lo uses en estudios bíblicos. Recuerda que la Biblia no se lee, la Biblia se estudia. Para que uses en los estudios bíblicos el material, para que enseñes a otras personas, pero que lo hagas responsablemente, porque si un día promueves y no llegas, imagínate cómo te va a creer esa gente.